Bienvenida a tu casa. Yo debo decir que estoy emocionada, porque para mí eres un icono total de siempre, y cuando me dijeron que estaba, digo, bueno, tengo que conocerla personalmente, quiero estar con ella, hablar. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo, y la verdad que a mí siempre eso me da, o sea, como una inquietud, ¿no? Porque me digo, Dios mío, cuando hay tantas expectativas, pues lo fácil que es no llegar, ¿no? a cumplirlas. Pero vamos, la verdad que lo que estoy muy contenta soy yo, ¿no? Bueno, de haber venido, y sobre todo, bueno, pues de gozar de esta maravilla, porque qué envidia trabajar en un sitio así. No sé, me parece siempre que ha estado muy bien lo que se ha hecho de tratar de mantener los edificios, y además, bueno, pues dándoles uso académico, ¿no? Porque mezclar pues historia y educación, bueno, es la base, es la base de construir una sociedad, ¿no? A la que hay que añadirle la información, si tengo que tirar hacia mi terreno. Información o comunicación. Yo ligado todo, siempre, ¿no? me preocupa mucho el que se intente equiparar, porque las dos cosas, bueno, son importantes, pero son muy diferentes, ¿no? Y me preocupa a veces el que se cree que porque se está comunicado se está informado, y realmente no por estar comunicado se está informado, ¿no? Al revés, sí, es decir, cuando se está informado se está comunicado, pero, o sea, que no es en la misma dirección, con la misma importancia, pero también confieso que a lo mejor es que, ya digo, barro para mi terreno, ¿no? Que es el de la información. Yo pregunto porque a veces hay terminología y situaciones que hoy en día, donde tenemos ese bombardeo de información, dice, bueno, es comunicación, no la estamos asimilando, no podemos decir, no analizamos, ¿no? Nos pasa. Es que la comunicación, bueno, es obvio que si no existe comunicación, pues bueno, no sirve nada más de todo lo que uno haga, ¿no? Pero es verdad que quizá se está, bueno, priorizando en exceso en algunos ámbitos, y sobre todo quizá más que priorizando, utilizando, bueno, no siempre bien, ¿no? Porque, claro, bueno, comunicar, pues, en fin, puede ser, y lo es, en la mayoría de los casos, pues muy legítimo, y lo que se cuenta es veraz, y bueno, pues está todo muy bien, pero otras veces, pues no tanto, ¿no? Pero eso está pasando igual con la información. Sí. El problema de la calidad del producto final, bueno, pues tiene que ver con tantas cosas, ¿no? Que en principio son instrumentos, ¿no? Y pasa un poco como con la tecnología, que bueno, la puedes usar bien o mal, ¿no? Y si el instrumento es el mismo, pero si lo usas bien, lógicamente el fin y el resultado, pues es apreciable y bueno, y valioso, y hay que apoyarlo y todo eso, pero si se usa mal, pues es un riesgo, ¿no? También. O sea, que la justa medida. Sí, has venido al máster, ¿no? He venido al máster, bueno, he venido ya varias veces, ¿no? Por suerte, a esta universidad y a Granada en distintos foros, ¿no? De distintos temas, porque la verdad que bueno, a mí, ya digo, siempre procuro diversificarme, ¿no? Me interesa fundamentalmente, lógicamente, la información, pero bueno, me interesa mucho, pues, el tema género, que siempre ha sido como uno de los mimbres, ¿no? Donde he intentado construir un poco mi trayectoria profesional, entonces en eso también he venido. Bueno, es que tú precisamente siempre, yo recuerdo verte en esos magníficos documentales, en esa magnífica información, o cuando Rosa María Calá informa desde, y siempre yo, como creo que la feminización existe en todo, ¿no? Y en la manera de comunicar, de informar, en la manera de enseñar, hasta en la manera de investigar, tú ahí sí que has imprimido carácter siempre a esa visión, a dar un detalle de cosas que a lo mejor a otros ojos no llegaban tan claros como a ti, que procesabas, sí, y que transmitías. Yo creo, y la verdad que me alegra mucho cuando ahora, por ejemplo, pues me decís esto, ¿no? Porque muchas veces piensas que intentas hacer, bueno, pues esa pequeña diferencia, pero otra cosa es que lo consigas, ¿no? Entonces cuando te dicen, bueno, pues hombre, a lo mejor sí que se ha notado. Es verdad que, claro, cuando yo empecé en el año 70, ¿no? Las cosas han ido cambiando a mejor en muchos aspectos, y entonces era bastante más complicado, ¿no? El intentar, bueno, pues darle ese ángulo, ¿no? Y entonces era
una militancia, ¿no? Había que estar permanentemente un poco pensando en eso y en introducir ese factor, ¿no? Evidentemente hemos avanzado, lo que ocurre es que, bueno, pues queda mucho por hacer, ¿no? En fin, no sabes lo que me congratula, pues tener una rectora aquí sentada y en una universidad como esta, ¿no? Pero claro, lo ideal sería no tener que congratularme. Que no fuese noticia. O sea, claro, yo cuando salí elegida y me bueno, llamaban, digo, mira, yo lo que espero es que esto deje ya de ser noticia. Ahí está, ¿no? Porque dices, bueno, pues, en fin, la satisfacción tendría que ser pues, por el valor de la persona, independientemente de si es mujer o hombre, ¿no? Y mientras todavía tengamos que ir diciendo, uy, qué bien, menos mal, tal, pues mal asunto, porque eso significa en fin, que el camino no está del todo recorrido, ¿no? Es que existe el techo de cristal, sobre todo para las mujeres más jóvenes, ¿no? Que piensan que ya se ha llegado y luego, pues bien, tienes el acceso a la educación, el desarrollo de una actividad, tu propia formación, pero luego cuando llega el momento de ejercer la profesión, todavía hay... Claro, yo creo que además esto que señalas es muy, muy importante porque es muy perverso, porque realmente es verdad que hay un cierto retroceso y lo hay porque se ha bajado la guardia, porque se ha convencido de que ya estaba todo conseguido. Entonces, en el momento en que ya tienes a esas personas que tienen que defender un espacio, creyendo que tienen el espacio, dejan de defenderlo, ¿no? Y por tanto es mucho más vulnerable. Lo que tú dices, baja la guardia. Baja la guardia. No se puede bajar y eso realmente es francamente peligrosísimo. Yo siempre digo una frase en los seminarios, en fin, en reuniones y tal, de igualdad y todo eso, que en el mundo, digo, bueno, yo una cosa he tenido el privilegio, pues es de andar por el mundo, ¿no? Que en fin es lo que más me gusta. Lo que sí tengo muy claro es que la mujer en todas partes está discriminada, está oprimida, está reprimida, en mayor o menor medida. Es obvio, no es comparable, pues, en fin, nuestro entorno a lo que pueda ser, pues, en fin, Afganistán o... Sí, porque tú en países islámicos has estado mucho tiempo y has conocido. Las situaciones son mucho más graves. Pero, ¿qué ocurre? Que siendo eso siempre son las mujeres la columna vertebral de la construcción social. O sea, es decir, que las comunidades avanzan, pues el papel cuando avanzan las mujeres. Si no avanzan las mujeres, no avanzan las comunidades. No porque seamos mejores, sino porque es absurdo prescindir de la mitad de la población. Ahí está, mira, me comentaba Federico Mayor Zaragoza, que sabes que fue rector de aquí de Granada, que en una conversación con Mandela le decía a Federico, no cambiaremos de era hasta que las mujeres no estén en los lugares de toma de decisión. Claro. No, es que eso, entonces cuando dices esto, siempre hay ese rechazo un poco, como querer decir, me quiero poner yo para quitarte a ti, o eso, ¿no? O es que yo soy mejor que tú. Y entonces no es un problema de complementariedad, o sea, y no de que se te priorice, sino que se te dé el espacio pues que mereces, porque estás ahí, o sea, pues eso, la mitad, ¿no? de la población. Y cuando lo que se pretende es, en el sur, digamos, hacerles creer que no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, que hay que resignarse, que las cosas son así, y ya está. Y en el norte se nos quiere hacer creer que no hay que hacer nada, porque ya está todo hecho. Entonces, es verdad, ninguna de las dos cosas es verdad, o sea, porque se puede hacer mucho y hay que hacer mucho. Hay que hacer, hay que continuar, como dicen, no hay que bajar la guardia. No, vamos, eso en absoluto. Porque además es muy triste, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, las universidades, ¿no? En las redacciones, que hay más mujeres que hombres. En la tropa. En la universidad igual estudiando. ¿No? En la tropa, en el mando intermedio y tal. Pero ya luego cuando llegas a la jerarquía, ahí se para. Y en gran parte también creo que es verdad que hay una lucha de poder, ¿no? Sí. Pero es verdad que en parte tenemos la culpa también las propias mujeres. No participamos. Fíjate, ahora mismo sí que hay ya directoras de departamento, decanas, directoras de centro, y yo creo que todo esto va a ir cambiando, vicerrectoras, pero cuando llega la hora de unas elecciones a un rectorado, es que no se presentan las mujeres. Sí, claro. Entonces, porque dice, bueno, a mí la competencia, no, esto, tal, voy a entrar, Pero bueno, se nos ha, digamos, metido, instilado, ¿no? O sea, desde siempre, ¿no? esa idea de segundo plano, esa idea de no entrar en los espacios públicos, ¿no? de mantenerse en el espacio privado, eres la reina, dueña y señora, pero en el público ya no. Entonces todo eso que históricamente ha estado ahí, pues bueno, sigue estando ahí, ¿no? Y claro, hay fuerzas que intentan que siga estando ahí,
pues hay que romper y pelear contra esas fuerzas, ¿no? Pero yo creo que el peligro ahora está en eso, en que ya se ha hecho creer que está todo conseguido y que ya no hay que estarse preocupando, ¿no? Y, no sé, a mí muchas veces me dicen, por ejemplo, con la política, ¿no? Sí. Me dicen, hombre, pero la política, sobre todo, incluso más en los países, pues, en fin, mediterráneos, etcétera, pues una presencia femenina muy importante, que ha habido un salto cuantitativo y cualitativo muy significativo, etcétera, ¿no? Y bueno, y en general, ¿no? La mujer está mucho más presente en la política de lo que estaba hace unos años. Y por eso, bueno, me alegra mucho que estés aquí, porque sí que es verdad que creo que bueno, que cuando estás, intentas, bueno, pues modificar un poco, ¿no? ese desequilibrio, ¿no? Y además yo creo que el valor del ejemplo, ¿no? Para todas esas mujeres que todavía tienen esa falta, digamos, de confianza en sí mismas. Hay que perder el miedo. Efectivamente. Yo digo el miedo escénico. Ese momento de tomar una decisión y decir, ahora, ya cuando lo pasas ya estás, pero ese miedo escénico existe. Sí, claro que existe, pero porque es que está realmente ahí imbuido y vamos, en fin, impreso ahí a fuego, ¿no? Y luego hay otro peligro tremendo, porque yo me acuerdo cuando empecé, claro, o sea, mujeres periodistas, no había muchas, había grandes nombres, ¿no? Pero, en fin, las que abrieron un camino real, porque esas sí lo tuvieron todavía más difícil, ¿no? Pero en reporterismo, o sea, es decir, en pisar calle y terreno, pues éramos dos, éramos Carmen Sarmiento y Carmen yo, Sarmiento, ¿no? y tú, y Maruja Torres, ¿qué estuvo haciendo? Está hablando de Pero televisión. En televisión es verdad, Carmen Maruja Sarmiento. Pero no, en televisión, reporteras, digamos, ¿no? Sí. Y que hiciéramos internacional, o sea, que además, eso, nada, éramos dos gatos, ¿no? Y entonces, ¿qué había? Que muchísima gente me decía, mujeres, me decían, es que, claro, tú eres demasiado femenina y tendrías que masculinizarte. Perdón, o sea, quiero decir, entonces, no bebes, no fumas, No dices tacos. entonces la tribu, o sea, no te va a aceptar. Eso era una cosa que me lo dijeron muchísimas veces, ¿eh? Y entonces, bueno, yo siempre decía, pues, no, en fin, no, yo no voy a cambiar, o sea, porque no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y ese, fíjate que es un fenómeno que está ocurriendo, que hay muchas mujeres que cuando logran llegar a dirección de empresa, etcétera y tal, efectivamente empiezan a actuar como un hombre. Sí. Porque Y ese es el mayor peligro, ¿eh? Claro, entonces que no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, que... Ni estás haciendo nada, ni estás dando el ejemplo, y estás perdiendo naturalidad. Sí. Que yo creo que es lo que mejor hace llegar a la gente, facilitar. Sí, pero vamos, fácil no es, ¿eh? No. O sea, y bueno, Yo te iba a preguntar, siempre he tenido cuando te veía, digo, de todo lo que has hecho, de todo lo que has informado, lo que más te ha impresionado a ti personalmente. La verdad que me cuesta muchísimo. Yo siempre pienso que lo que más impresionado negativamente, en el sentido de no sé, provocarme mucha angustia y realmente, y también y tristeza y mucha rabia, ¿no? También tiene que ver con la desigualdad, que es esas niñas, en fin, que en el 70% del mundo, ¿no? No tienen absolutamente ninguna opción, ¿no? Hay tanta gente que no tiene opción, ¿no? Sí. Pero especialmente las niñas no tienen doble opción, ¿no? O sea, es un doble no, ¿no? Y siempre recuerdo una anécdota, que ya digo, va mucho más allá de la anécdota, en un campo de refugiados, en que un colega le preguntó a una niña, ¿no? Y le preguntó a la niña, que tendría pues unos 8 o 9 años, ¿no? Bueno, ¿y tú? Porque ya parecía que, bueno, que iban a poder volver a su país, etcétera. En fin, está la cosa dudosa, pero ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y claro, la niña no contestó nada, ¿no? Porque seguro que estaba pensando, yo es que puedo decidir lo que quiero ser cuando sea mayor, o sea, ¿por qué me está usted preguntando, no? O sea, bueno, pues esa sensación, ¿no? de tener, bueno, saber que no tienes la menor oportunidad de cambiar eso y en fin, lo que te rodea, ¿no? Y ver tantísima gente que nace en un lugar y muere en ese mismo lugar, pero en ese entretanto, entre el nacer y el morir, lo único que han hecho es intentar sobrevivir. O sea, llegar al día siguiente. Es tremendo eso, o sea, porque es de una injusticia tan brutal que además
ya digo, te producen una mezcla, ¿no?, de emociones y además también una sensación de inutilidad, porque, y de frustración, porque dices, bueno, llevamos contando que esto sucede, porque no es que ahora nadie puede decir que no lo sabe. No. Porque evidentemente hablábamos al principio de comunicación y de información, bueno, pues evidentemente tenemos la suficiente comunicación e información para saber que eso sucede, ¿no? Además, todas estas resoluciones que de repente sí, cuando pasa, sale el pobrecito niño, la foto esta y tal, que hay cientos, o sea, que decir, pero bueno, sale esa, afortunadamente, porque yo soy muy contraria a ese tipo en fin, de imágenes de denuncia, de impacto, sí, que muchas veces son gratuitas, ¿no?, y que son por el morbo, pero bueno, en ese caso creo que estaba justificado y que aldabonazos de ese... Sí, fue es una sacudida y tal, pero entonces, ¿qué pasa? Que a nivel político se toman en todas partes eso que ya llamamos resoluciones falsas, ¿no?, que son una resolución... en fin, rápida, que parece que nos vamos a comer el mundo, vamos a hacer no sé cuántas cosas, sabiendo, punto 1, que no hay la menor intención de hacerlo, y punto 2, que no hay la menor posibilidad porque no hay recursos organizados para hacerlo. Bueno, pues sería más honesto realmente decir, bueno, la situación es esta y para conseguir esto tenemos que hacer esto y esto, ¿no? Pues no. O sea, y estamos, en fin, si vemos los documentos clasificados durante un tiempo, y algunos ni siquiera clasificados, ¿no?, de las reuniones de la alta política, está llenos de resoluciones falsas de este tipo, ¿no? O sea, de las cosas que vamos a resolver y que evidentemente pues no se resuelven. Sí, porque hay una cierta, ya digo, una cierta anestesia, ¿no?, social en todo eso, y hay un síndrome que ya, bueno, he leído algunos informes americanos y tal, ya hace un tiempo, sobre todo referido a la información y a la información sobre catástrofes, ¿no?, que era el síndrome de la piedad cansada. Y eso es tremendo, ¿no? O sea, es decir, cuando hay una avalancha tal de situaciones, pues claro, trágicas, ¿no?, y dolorosas, etcétera, pues claro, verdaderamente, si solo se informa por la emoción, hay un impacto brutal, sí, pero ahí te quedas, ¿no? O sea, es decir, es el impacto... Vas a hacer los conflictos olvidados. Haces algo inmediato, etcétera, pero claro, no puedes asumir durante mucho tiempo, o sea, emociones tan fuertes, ¿no? O sea, no se pueden gestionar. Claro, te bloqueas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no te haces preguntas y si además no pasa la información de la emoción y no te proporciona conocimiento, es decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Dónde están las causas reales? Bueno, un terremoto, bueno, es un terremoto, pero ¿por qué hay unas casas que se caen y las otras que no? ¿Y por qué si hay un tsunami en Japón terrible mueren 3.500 personas y si lo hay en Indonesia mueren 350.000? ¿No? Claro. Entonces, ¿quién está detrás de todo eso como responsable? Entonces, todas esas preguntas no se llegan a plantear porque la emoción ya bloquea y luego ya hay que pasar a otra cosa, porque evidentemente no puede estar permanentemente. Porque la noticia tiene una inmediatez. Entonces, todos esos juegos, a la hora de construir un modelo social, tienen una responsabilidad extraordinaria, ¿no? Porque significa eso, construir una sociedad sensible a las personas o una sociedad completamente insensible. De ahí tan importante vuestra tarea. No, claro. Tan importante y desgraciadamente cómo se intenta manipular y controlar desde los poderes políticos y religiosos, ¿no? Ese es el... Y a mí me parece, bueno, un poco a lo mejor con la pregunta esa que me decías antes de cosas que te impresionan, pues realmente es eso, el cómo ha desaparecido la persona del centro del interés del poder político, del poder económico, etcétera. La persona globalmente, ¿no?, con sus derechos, o sea, ahora digamos que ¿qué es sinónimo de éxito? Bueno, pues sinónimo de éxito es poseer bienes materiales, no importa cómo se consigan. Todo ese simulacro, toda esa apariencia de que tenemos una serie de cosas, bueno, pues ha calado, y pasa lo mismo que con las mujeres, es decir, el que la gente crea que efectivamente pues, está informada cuando en realidad está entretenida, o sea, o que tiene amigos cuando en realidad pues, no los tiene. Entonces eso, si no somos capaces de desactivar esa percepción equivocada y volver a coger el control, ¿no?, personal y de la gestión de las cuestiones públicas, ¿no?, y del bien común y todo eso,
Es El valor colectivo, yo creo que vosotros desde luego ahí tenéis una tarea importantísima. muy, bueno, esencial, y además es que es la responsabilidad primordial del periodismo, ¿no? O sea, que es el servicio a la comunidad, es decir, que A la educación y en lo en la colectivo. educación, es que claro, en el periodismo lo que es evidente es que el ciudadano, o sea, la persona necesita saber para poder opinar y para poder tener con esa opinión, o sea, una toma de decisión no equivocada. Pero bueno, yo creo que hay mucha gente trabajando, porque esto suena tremendo y es, siempre digo mucho, sobre todo en las charlas para los más jóvenes, digo, bueno, suena muy apocalíptico, etcétera, pero quiero que suene apocalíptico para que realmente se reaccione, ¿no? Pero luego hay que pensar eso, que hay mucha gente trabajando para que las cosas vayan bien y lo malo es que casi nunca se habla de ellas, de los que hacen las cosas bien. Bueno, que ¿no? eso no es noticia, ¿no? Eso no es noticia. Pero bueno, hay que estar en ello y bueno, y lo que podamos hacer cada uno en nuestro rincón, pues para aportar, ¿no? en ese, digamos, camino de recuperación, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Y se puede hacer mucho desde cualquier lugar. Y se puede hacer mucho desde cualquier lugar. Pues Mayor Zaragoza tiene una frase, creo que es suya, que es muy buena, que dice eso, de que no pensemos que porque podemos hacer poco, acabemos no haciendo nada, ¿no? Que es mucho peor. Muchísimas gracias por haber venido a esta universidad, muchísimas gracias por tu tarea tan buena. Pues y la la verdad colaboración que tienes con nosotros. Que la agradecida absolutamente, de verdad, que soy yo, porque es una oportunidad, ya digo, fantástica, aparte bueno, del contacto con la gente y bueno, poder defender aquello que crees y aportar, bueno, pues lo que has ido aprendiendo por el camino. Así que no sabes lo que agradezco la oportunidad de poder estar aquí, de verdad. Bueno, pues yo espero que vuelvas pronto y que podamos estar más Pues tiempo. aquí estaremos.